¿Qué tal, estimada comunidad de la Universidad Bernardo Higgins? Nos encontramos nuevamente para nuestro módulo de fútbol femenino, evidencia científica y aplicación hacia el alto rendimiento, hoy correspondiente a la unidad 2, perfiles de rendimiento físico y de composición corporal. Lo que veremos hoy: planteamiento del problema, objetivos de la sesión, investigaciones, marco teórico, conclusiones generales, aplicaciones prácticas generales, futuras líneas de investigación y el taller número 2. Bueno, una de las principales problemáticas que hablábamos en la sesión anterior es que la investigación sobre rendimiento en el fútbol ha aumentado significativamente. No obstante, estas investigaciones han sido realizadas comúnmente en la población de varones. Profesionales científicos relacionados con el fútbol buscan factores clave de optimización que contribuyan al rendimiento de los jugadores de élite. Por lo tanto, estas investigaciones han aumentado significativamente. No obstante, la investigación sobre el fútbol femenino sigue siendo significativamente inferior con respecto al fútbol masculino. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos poco estudiados, que es el rendimiento de las jugadoras de fútbol y cómo se comportan estas en el campo de juego. Em, Como les comentaba también en la sesión anterior, las dos familias que tienen que desarrollarse el fútbol formativo y el fútbol femenino. Bien, las investigaciones que veremos hoy, en primera instancia veremos el estudio uno, que es el Anthropometric Profile and Physical Fitness Performance Comparison by Game Position in the Chile Women's Senior National Football Team. Estudio 2, que es la Comparison of the Physical Fitness and Anthropometric Profiles among Chilean Female National Teams from U17 to Senior Categories. El estudio 3, que es el Relationships between Physical Fitness and Match Performance Parameters of Chile Women's National Football Team. Y finalmente el estudio 4, Differences and Physical and Technical Tactical Performance between Playing Positions in Family Soccer Players in FIFA Competitions. El marco teórico, eh, antecedentes que señalamos anteriormente. 13 millones de mujeres jugaban fútbol organizado hacia el 2019. En la actualidad, o en 1 o 2 años más, se plantea de que esa cifra va a aumentar a 60 millones de jugadoras. En Sudamérica, la participación es de 90.000 jugadoras distribuidas en los distintos países a lo largo de la región, con representaciones nacionales de las categorías sub-17, sub-20 y senior o adulta. En cuanto a la composición corporal, este es un factor determinante en el deporte. Si bien no son variables de rendimiento físico, tienen una influencia negativa en el rendimiento deportivo. Es decir, el tejido adiposo, si está elevado, va a tener una influencia negativa en el rendimiento físico y viceversa. Si el tejido adiposo está aumentado, esto podría favorecer el rendimiento neuromuscular. En cuanto al rendimiento físico, este es un elemento determinante en el desempeño no solo de las jugadoras, sino que de los jugadores de fútbol. Y es muy importante el desarrollo simultáneo de las distintas cualidades, entendiendo que es un deporte mixto. Estos rendimientos también pueden variar no solo por el periodo del año, pretemporada, temporada, intertemporada, en fin, también van a variar en relación a las posiciones de juego. Y finalmente el rendimiento en competición. Es todo lo que nosotros estudiamos dentro del campo de juego. Y en esta sesión no solo mostraremos rendimiento físico en competición, es decir, mediante carreras o mediante análisis cinemático, sino que también la eficacia de la toma de decisiones tácticas que configuran los perfiles de exigencia. Bueno, vamos a entrar en el primer artículo. Este artículo, que se titula Anthropometric Profile and Physical Fitness Performance Comparison by Game Position in the Chile Women's Senior National Football Team, publicado el año 2020, uno de los primeros artículos publicados con estos datos de la selección absoluta femenina.
Este artículo fue publicado en Applied Science, que es una revista WOS, JCR. JCR significa Journal Citation Reports, son las revistas más importantes donde publican los científicos, indexada en un cuartil 2 y cuyo objetivo del estudio era, the aim of this study was to explore the anthropometric profile and evaluate physical fitness variables of the members of the Chile Women's National Football Team based on their playing positions, es decir, analizar la composición corporal y el rendimiento físico por posiciones de juego de las componentes de la selección absoluta femenina. Eso fue el primer desafío, establecer cuáles eran las características físicas y la composición corporal del el equipo que estábamos trabajando y que debíamos de potenciar. Para esto utilizamos un protocolo de evaluación en los microciclos FIFA, donde el primer día se realizaba un método pentocompartimental para conocer la composición corporal, sumatoria de pliegues, porcentaje de masa muscular, porcentaje de tejido adiposo, IMO, etcétera. También tuvimos el día número uno el squat test, que era el test de sentadilla. A ver si se reproduce el video. 1.22. Vale. Concéntrate, 2 repeticiones. Vamos. 0.94. ¡Vamos! Poquito. Entonces, ustedes como pueden ir observando en esta evaluación, aquí lo que tenemos es el transductor lineal y lo que íbamos chequeando era la velocidad de ejecución ante cada carga. Las cargas eran cargas absolutas y progresivas hasta llegar aproximadamente a la velocidad de ejecución del 0,6, ¿bien? Para calcular el RM. El día 2 las pruebas de carrera. Para esto utilizamos el instrumento microgate, ¿bien? Entonces teníamos la velocidad, o mejor dicho, la expresión de aceleración en 10 metros y en 30 metros. Aquí estaban las fotocélulas aproximadamente a la altura del centro de gravedad. 1 metro atrás, el deportista salía y siempre poníamos una referencia posterior a las últimas celdas fotoeléctricas. La variable que nosotros utilizamos para controlar esta evaluación eran segundos. También teníamos la evaluación de salto, ¿bien? Donde particularmente utilizamos una plataforma de contacto infrarrojo. Eh, Actualmente estamos utilizando placas de fuerza, pero como teníamos muchas fechas FIFA que no eran en Santiago, optamos por un instrumento que fuera más portátil. Por lo tanto, lo que principalmente controlábamos era la altura en salto. Y posteriormente, el último día de fecha FIFA, teníamos el test aeróbico. Este test progresivo es el yo-yo de recuperación intermitente. Es un test bastante común y popular dentro de la población de jugadoras de fútbol. Muchos equipos en el mundo utilizan este test, entonces nos permitía referenciar, compararnos, ver cómo estábamos en el rendimiento aeróbico. Además que este es un test también bastante consolidado que se viene aplicando desde el 2008. De este test nace también el actual test 3015, promovido por Martín Buchheit, un test bastante positivo, pero nosotros como ya siempre veníamos utilizando este test, quisimos dar consistencia a eso y también dar grados de evolución para comparar la misma variable en la línea de tiempo. ¿Bien? Entonces, un test progresivo que va y viene de 20 metros con un tiempo de recuperación de 10 segundos, con una zona marcada de 5 metros, 5 y 5 metros, un buen parlante para que se escuche bien, zonas marcadas. Bien. Este era el perfil de evaluación, tanto de composición corporal como de evaluación física. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos particularmente que la altura, el tejido adiposo, la masa muscular, eran las variables que manifestaban
particularmente diferencias significativas. Cuando este valor, que es el p-valor, es bajo 0,05, significa de que el contraste de las medias son significativamente distintas, ¿bien? Significa de que los valores se encuentran en ese fragmento de la campana de Gauss que efectivamente hace que sean diferentes estos contrastes. Esto es netamente estadística aplicada a la ciencia del deporte y son pruebas de contraste de medias. ¿Bien? Entonces nosotros vemos que tanto la talla, el porcentaje muscular y el porcentaje adiposo son distintos por posiciones de juego. Pero ¿cuáles eran las posiciones de juego que eran distintas? Las guardametas eran significativamente distintas a las jugadoras de campo en cuanto al peso y talla. Y en tejido adiposo, las atacantes eran las jugadoras que acumulaban significativamente menos tejido adiposo con respecto a las jugadoras de campo. En cuanto a las pruebas de rendimiento físico, ustedes observan acá, por ejemplo, aquí tenemos la velocidad de ejecución, son siglas en inglés, Mean Propulsive Velocity, un RM calculado con la última carga de la velocidad de ejecución, fuerza relativa, tiempo en 10 metros, tiempo en 30 metros, tiempo en agilidad, salto de contramovimiento y rendimiento aeróbico intermitente. Y el consumo de oxígeno calculado con la fórmula propuesta por Bansbo en el año 2008. ¿Qué podemos observar acá? Que tanto en la fuerza relativa, disculpen, la fuerza relativa se calcula con el RM dividido el peso corporal y tiene que ver con la manifestación de fuerza en cuanto al peso corporal del deportista. Esto es sumamente importante porque más adelante veremos cómo esta fuerza relativa se relaciona significativamente con otras variables de rendimiento. La fuerza relativa es diferente por posiciones de juego. Aquí tenemos la expresión de las medias. También el tiempo en 10 metros, es distinto entre posiciones, el tiempo en 30 metros, la agilidad, el CMJ y el rendimiento aeróbico. ¿Qué podemos observar? Que en la fuerza relativa, las atacantes y las defensas centrales son efectivamente las jugadoras que tienen mayor producción de fuerza en función del peso corporal. Algo similar ocurrió con las jugadoras atacantes, que significativamente son las más rápidas en comparación al resto de las jugadoras. En cuanto a la agilidad, atacantes siguen siendo las más rápidas y siguen siendo las jugadoras junto a las mediocampistas que tienen mayor capacidad de cambiar de dirección. Y finalmente, en rendimiento aeróbico, las jugadoras de campo no difieren entre sí, pero sí son distintas significativamente en comparación a las guardametas. Lo que les comentaba anteriormente, ¿por qué la fuerza relativa es tan importante en el rendimiento en el fútbol? El reglamento del fútbol permite, en las acciones de duelo, no permite empujar a los deportistas. Y eso lo diferencia consistentemente con respecto a otros deportes colectivos o a otro tipo de deportes, como por ejemplo el rugby, el fútbol americano, el sumo, la lucha greco-romana, donde está permitido cargar, empujar a otro deportista. Por lo tanto, las manifestaciones de fuerza son distintas, donde tengo que desplazar mi cuerpo y también desplazar la masa de otro deportista. En el fútbol eso no está permitido, a lo más son acciones de duelo donde vamos con una superficie de contacto determinada para ir a la disputa del balón. Por eso la fuerza que cobra más importancia es la fuerza en relación al propio peso corporal. Y vemos que esta fuerza relativa se relaciona significativamente, es decir, es capaz de explicar el 24% de rendimiento en el tiempo en 10 metros. Es decir, el otro 76% se debe a otros componentes. El otro 76% de explicación se debe quizás a componentes biomecánicos, genéticos, técnicas de carrera, en fin. Pero un 24% la fuerza relativa explica el rendimiento de la aceleración. Por eso la fuerza relativa es un elemento clave para trabajar en deportistas. Lo mismo ocurre con el tiempo en 30 metros, un nivel de explicación de casi el 30%, la agilidad casi un 48% y el salto contra movimiento casi un 12%. Entonces vemos que la fuerza relativa genera una relación directa con estas manifestaciones específicas de fuerza en el campo: acelerar, sprintar, cambiar de dirección y saltar.
Algo similar ocurre con esta variable, la fuerza relativa y los componentes de composición corporal. Porcentaje de masa muscular, tejido adiposo, sumatoria de pliegues. Es decir, los deportistas que tienen mayor fuerza relativa poseen mayor masa muscular, también a su vez poseen menos tejido adiposo y también a su vez poseen menos sumatoria de pliegues. Y esto lo enlazo y lo justifico con esta estadística con la lámina del marco teórico. Si bien la composición corporal no es una variable de rendimiento físico, sí es una variable o sí son variables que se relacionan directamente con el rendimiento físico. Entonces, si queremos deportistas aptos para la alta competencia, no solo procuro desarrollar componentes de fuerza, sino que también procuro desarrollar una buena composición corporal por medio también de educación nutricional. Bueno, en cuanto a rendimiento aeróbico, si podemos ver, también los deportistas que tienen mayor rendimiento aeróbico poseen menos tejido adiposo y las jugadoras que también tienen mayor rendimiento aeróbico tienen menos sumatoria de pliegues. La sumatoria de pliegues se calcula o se mide con un plicómetro donde vamos checando cada pliegue cutáneo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenemos distintos antecedentes donde la fuerza relativa y el rendimiento aeróbico también están estrechamente relacionados con la composición corporal. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que particularmente las jugadoras de las guardametas tienen un perfil totalmente distinto a las jugadoras de campo. Las jugadoras de campo, a su vez, presentaron diferencias a nivel de composición corporal. Particularmente las delanteras son las jugadoras que son más rápidas y se justifica porque son las jugadoras que tienen que particularmente generar las posibilidades de éxito en el campo y las posibilidades de éxito siempre son a máxima intensidad. Y las variables de composición corporal, alto porcentaje de músculo y bajo de grasa, se asocian con mejores resultados en indicadores de aptitud física como la fuerza relativa y también el rendimiento aeróbico. Y finalmente, la fuerza relativa mostró una fuerte correlación con su desempeño en las pruebas de acciones explosivas, tiempo en 10 metros, aceleración, tiempo en 30 metros, sprint, IAT, que es el tiempo en cambiar de dirección, y el salto de contramovimiento. Luego de conocer el perfil físico de composición corporal en la categoría adulta, nos llamó la atención de cómo podíamos avanzar en el desarrollo del fútbol formativo femenino. Y por eso decidimos estudiar the comparison of physical fitness anthropometric profiles among Chilean female national football teams from U17 to senior categories. Es decir, la comparación de la composición corporal y de las cualidades físicas o rendimiento físico de las distintas categorías que están avaladas por FIFA, sub-17, sub-20 y categoría adulta. Este artículo lo publicamos me parece que el año 2021, sí, ahí aparece. Por lo tanto, es la investigación 2 de todo este proyecto de investigaciones de fútbol femenino. Esta revista es la JPES, que es la Journal Physical, Journal of Physical, ahí está, Journal of Physical Education and Sports. Esta es una revista rumana de ciencia del deporte indexada en Scopus de cuartil 3. Es una revista de buena indexación, no tan buena como la anterior, pero sí una revista muy visible para que distintos autores puedan consultar esta literatura. Y como les comentaba anteriormente, con respecto a la principal problemática que nosotros encontramos en este artículo, era que conocíamos de que el fútbol o la investigación en fútbol sigue creciendo, no obstante la población de fútbol femenino sigue siendo investigado de forma mucho más reducida que el fútbol masculino. Y en la literatura no existía información relevante o escasa información relevante sobre los perfiles de rendimiento en las categorías formativas que practicaban fútbol femenino y en competiciones de élite. Por lo tanto, nosotros comparamos la composición corporal y el rendimiento físico de las categorías 17, 20 y adulta. Estas categorías que fueron evaluadas fueron las que compitieron formalmente en los campeonatos suramericanos. eh, Chile de la categoría o del suramericano
de Venezuela, la sub-20 del Suramericano de Argentina y Chile de las distintas fechas FIFA. Este estudio tiene un diseño cuantitativo, transversal, descriptivo y comparativo, porque comparamos las distintas variables que mencioné en el artículo anterior. Las mismas variables o el mismo protocolo de evaluación nosotros lo utilizamos a lo largo de todo este proceso. Particularmente en este proceso puede estar alrededor de 4 o 5 años. Entonces, lo primero que cuando nos reunimos con los preparadores físicos que trabajaban en las distintas categorías era estandarizar la evaluación para tener una comparación lineal en el tiempo de cómo evoluciona o involucionan los parámetros de rendimiento. Las participantes fueron 55 jugadoras divididas en 19 jugadoras sub-17, 19 jugadoras sub-20 y 17 jugadoras absolutas. Todas las jugadoras evaluadas, sí, en este caso fueron jugadoras de campo. ¿Bien? Y como les comentaba, el mismo protocolo evaluamos del día 1 al día 4, composición corporal, fuerza, tiempos de carrera, salto de contramovimiento y rendimiento aeróbico. En cuanto a los análisis estadísticos, no sé por qué esto avanzó tan rápido, utilizamos medias y desviaciones estándar y como les comentaba anteriormente, utilizamos eh, la significación estadística 95% de todas las medidas. Significa de que esta prueba o las pruebas de contraste de medias tenían una eficiencia o una eficacia sobre el 95% de las probabilidades de que así se diera. ¿Bien? Eso es cuando uno trabaja al umbral del 0,05, de que los resultados, si yo los vuelvo a medir y los vuelvo a comparar, en un 95% de las posibilidades va a dar el mismo resultado. Son pruebas estadísticas para dar confianza a los procesos científicos. También utilizamos el tamaño del efecto y utilizamos pruebas de post-hoc. Las pruebas de post-hoc es cuando tú comparas más de dos grupos, entonces da diferencias significativas, pero lo importante ahora es identificar qué grupos son diferentes entre sí. Para eso y para todas las investigaciones utilizamos el programa estadístico SPSS. Las principales variables que dieron diferencias, como les comentaba anteriormente, fue sumatoria de pliegues, eh, tejido adiposo y masa muscular. Entonces aquí tenemos la categoría sub-17, sub-20 y senior. Pero particularmente, ¿cuáles fueron las categorías distintas entre sí? Por ejemplo, las jugadoras adultas fueron significativamente distintas que las jugadoras sub-17 y sub-20. Y las jugadoras sub-20 fueron significativamente distintas con respecto a las jugadoras sub-17. Eso con respecto a la variable sumatoria de pliegues. En cuanto al tejido adiposo, las jugadoras adultas eran distintas que las jugadoras sub-17 y sub-20, y a su vez las jugadoras sub-20 eran distintas significativamente que las jugadoras sub-17. Y en cuanto a la masa muscular, algo similar, las jugadoras adultas tenían significativamente mayor masa muscular que las jugadoras em, sub-20 y sub-17. También las jugadoras sub-20 eran significativamente o tenían significativamente mayor masa muscular con respecto a las jugadoras sub-17. Vamos a ver qué ocurrió con el rendimiento físico, la RM, la fuerza relativa, el tiempo en 10 metros, el tiempo en 30 metros y el rendimiento aeróbico fueron significativamente distintos entre sí. Aquí en esta tabla tenemos los valores de las medias de cada categoría, pero las medias nos da un estadístico de tendencia central, por eso esto lo complementamos con la significación estadística. Aquí nos dice si es menor a 0,5 significa de que en un 95% de las posibilidades, si yo comparo estas medias, van a ser significativamente distintas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la RM, las jugadoras adultas son significativamente más fuertes que las categorías 17 y 20. Y a su vez las jugadoras sub-20 también son significativamente distintas que las jugadoras 17. Con respecto a la aceleración, solamente las jugadoras sub o las jugadoras adultas fueron significativamente distintas que las jugadoras sub-17. En la fuerza relativa, tanto jugadoras sub-20 como adultas fueron distintas que las jugadoras sub-17. Y en el rendimiento aeróbico, jugadoras adultas y jugadoras sub-20 eran significativamente distintas a las jugadoras sub-17. Por lo tanto,
¿Cuáles son las principales conclusiones de estos hallazgos? Particularmente, las jugadoras adultas tienen un mejor perfil antropométrico y también, en consecuencia, mayor rendimiento en fuerza y en capacidad aeróbica. Traten de enlazar esta información también con la linealidad de la información del artículo anterior. El salto SMJ no mostró diferencias entre categorías, por lo que se debe considerar la necesidad de generar estrategias de trabajar la potencia de los miembros inferiores. Es decir, si nosotros tenemos jugadoras que son de una categoría mayor y que tienen mayor masa muscular y tienen mayores niveles de fuerza, pero en el salto de contramovimiento no fueron capaces de expresar estas diferencias, significa de que a lo mejor con las categorías adultas falta aplicar un protocolo balístico, pliométrico que pueda mejorar este componente de fuerza o este componente específico en el salto. La capacidad aeróbica aumentó progresivamente a través de las categorías. Esto podría significar que es una variable que podría estar asociada al estado de entrenamiento y al proceso de maduración. Evidentemente, a medida de que uno va madurando, el rendimiento aeróbico, el consumo de oxígeno también va aumentando. Con respecto a la variable de fuerza o neuromuscular, sabemos que esto es un rendimiento o es un factor clave en el fútbol, por lo que debemos entrenar variables de fuerza, potencia y velocidad en un desarrollo deportivo y debe ser apropiado en base a la edad, ¿bien? Debido a los elementos madurativos que se dan desde la categoría sub-17 hacia el equipo adulto. Con respecto a análisis generales, el desarrollo deportivo a largo plazo es prioridad. Bien, cuando trabajamos en procesos deportivos, proyectos de 4 años ya son reducidos. Hoy en día, para formar deportistas profesionales necesitamos al menos entre 8 a 10 años. Por lo tanto, el desarrollo deportivo y la planificación a largo plazo es prioritario para generar categorías competitivas a nivel nacional y a nivel internacional, pensando que estas son jugadoras seleccionadas y que debían de competir en los distintos suramericanos. Por lo tanto, se ha demostrado que las características antropométricas y nivel de condición física de las jugadoras son atributos importantes para el rendimiento futbolístico. Por lo tanto, este estudio aborda y entrega datos de referencia para que la comunidad actual pueda tomar estos datos y mejorarlos en el tiempo. Eso es el desafío y por eso vamos dejando registros en journals, en revistas de alto impacto para que la gente pueda ver estos perfiles y mejorarlos. Si el día de mañana ustedes trabajan con una categoría sub-17 y van a estos datos, espero que sus datos puedan ir mejorando con el tiempo en relación a estas referencias publicadas. Luego avanzamos a la investigación 3. Traten de ver este relato como una historia, casi como un cuento que va teniendo coherencia. Fuimos analizando el equipo adulto, después no bastó solo con analizar el equipo adulto, queríamos ver cómo este equipo adulto era en relación a la sub-20 y a la sub-17 en este proceso deportivo de desarrollo. Y luego, no solo bastaba con conocer las características corporales y el nivel de condición física, sino que cómo era este rendimiento físico relacionado con el rendimiento físico en competición. ¿Existía una transferencia? ¿Existía una transferencia positiva? Es decir, las jugadoras que eran más fuertes eran capaces de acelerar más en competición, o las jugadoras que tenían mayor rendimiento aeróbico o consumo de oxígeno eran capaces de sprintar a mayor intensidad. Esas son preguntas que nos hacemos habitualmente los preparadores físicos. Si mi entrenamiento físico va en línea con el rendimiento deportivo o en la competición. Para eso nosotros somos los preparadores físicos, para eso nosotros aplicamos metodologías del entrenamiento para que los deportistas mejoren físicamente en la competición. ¿Bien? Por lo tanto, este estudio, que se titula Relationships Between Physical Fitness and Match Performance Parameters of Chile Women's National Football Team. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aparece el título también en español, pero la relación son pruebas estadísticas donde nosotros observamos, de seguro tienen todavía en la memoria, en los gráficos de correlación que mostrábamos, cómo ondulaba la fuerza con respecto a la masa muscular. La fuerza explicaba la masa muscular o la fuerza relativa, cómo se asociaba con el rendimiento en 10 metros, 30 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo. Cómo los niveles de condición física se relacionan con los datos de GPS. ¿Bien?
Este estudio fue publicado en la International Journals Environmental Research and Public Health. Es una revista de alto impacto para que muchos científicos del deporte puedan consultar esta base de datos, publicado en JCR y en el cuartil 2. Y principalmente el problema es que no existe un consenso en la literatura científica sobre cómo la condición física, evaluada analíticamente a través de pruebas físicas, se vincula con el rendimiento deportivo en competición por medio del análisis de las carreras. Algunos estudios avalan de que cuando tienes mejor condición física puedes rendir mejor y otros estudios no encuentran relaciones. Por lo tanto, se ha observado en muchos casos que la resistencia intermitente se relaciona con distintas variables de rendimiento en competición, tales como la distancia recorrida, la distancia de alta intensidad, pero también se ha achicado por el contrario de que ciertas pruebas de condición física, como el salto contra movimiento, el T5, que es el tiempo en 5 metros, no están relacionadas con el rendimiento competitivo ni con el rendimiento general de carrera durante un partido de fútbol. Por lo tanto, existen algunos artículos o alguna evidencia científica que sí avala estas relaciones y otros estudios que no encuentran nada. Por lo tanto, nosotros necesitamos investigar esto, necesitamos entender si nuestra preparación física o nuestro nivel de condición física tenía una relación o una conexión con el rendimiento de carrera en partidos oficiales y sobre todo en partidos de élite o en competición oficial FIFA. Bien, entonces, los objetivos de este estudio era analizar las relaciones entre el nivel de condición física y los parámetros de rendimiento físico registrados en los partidos oficiales FIFA de la Selección Absoluta Femenina de Fútbol de Chile durante el periodo 2018 y 2020. Para esto, utilizamos el mismo protocolo de evaluación, el que les mostré anteriormente, y utilizamos GPS para ver cómo era el rendimiento cinemático en los partidos. Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. Bien, correlacional significa que asocio, conexiono, genero una conexión entre la variable X y la variable Y para ver si existe una influencia entre una y otra. Las participantes, jugadoras de la selección absoluta femenina, jugadoras de campo que participaron en el estudio, características generales, talla, peso, años, promedio de años, cantidad de años en la práctica deportiva de alta competición y estas jugadoras pertenecían a distintas ligas. O sea, participaban por la selección absoluta, pero también competían por distintas ligas profesionales en distintos países. Cabe señalar que en estos análisis Chile se encontraba en el ranking número 36 de 156, de 155 selecciones. Me parece que era el mejor ranking histórico de esta selección absoluta femenina en todo su data de existencia. Y un pantallazo de las mismas evaluaciones que realizamos desde un comienzo. Desde que comenzamos el proyecto, las mismas evaluaciones, el mismo protocolo, para luego tener una comparación en la línea de tiempo. ¿Qué evaluamos? Evaluamos con GPS 23 amistosos internacionales y 3 correspondientes al Mundial de Francia del 2019. ¿Qué era lo que evaluábamos? Distancia total recorrida, distancia de alta intensidad por sobre 18 kilómetros por hora, número de piques arriba de 18 kilómetros por hora, velocidad máxima, dinámica de metros por minuto, número de aceleraciones. Partidos contra Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Italia, Jamaica, Escocia, Holanda, Alemania, Colombia, Suecia, Estados Unidos, Tailandia, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Australia nuevamente, Ghana, Kenia, Irlanda del Norte, bastantes partidos de fecha FIFA y de Mundial. Con respecto al análisis estadístico, la única diferencia sustancial es que aplicamos una prueba estadística de correlaciones. Utilizamos la prueba de Pearson o de Spearman. Seguramente ustedes durante su formación de pregrado escucharon estos tipos de pruebas que particularmente estudian las conexiones o estudian los niveles de influencia entre una variable y otra para establecer las posibles asociaciones. Estas asociaciones se interpretaron como triviales, pequeñas, moderadas, grandes, muy grandes, casi perfectas y perfectas. Es decir, así son el nivel de las correlaciones. Algunas son débiles, algunas son moderadas y eso es lo que vamos a estudiar acá. Aquí tenemos el rendimiento de las distintas cualidades físicas que ya les había comentado anteriormente. Fuerza, resistencia, velocidad, esto ya lo habíamos señalado. Fuerza relativa, fuerza absoluta, rendimiento aeróbico. Y aquí tenemos las evaluaciones de los 26 partidos.
Esto es el promedio, mejor dicho, la media. La distancia total recorrida, 9.400 metros, el promedio o de la media de los 26 partidos, 500 metros en alta intensidad, 35 piques a alta intensidad, la velocidad máxima media fue de 20 casi 26 kilómetros por hora, la dinámica de metros por minuto 108 y la cantidad de aceleraciones a alta intensidad 102. Y podemos observar el rendimiento neuromuscular, cómo se relaciona con la distancia recorrida. Disculpen, cómo claro, la potencia aeróbica se relaciona significativamente con la distancia recorrida, el high speed running y distintas variables. Esto lo vamos a señalar un poquito más rápido, vemos las correlaciones moderadas y altas, y aquí tenemos la expresión más clara. Como rendimiento aeróbico se relaciona significativamente con la distancia total recorrida, es decir, las deportistas que tenían mayor desempeño en consumo de oxígeno tenían mayor distancia recorrida en los partidos oficiales. Algo similar ocurría con el high speed running, mayor rendimiento intermitente en la prueba de yoyo, mayor acciones de alta intensidad en la competición, lo mismo con los sprints y lo mismo con la dinámica metros por minuto. Los niveles de explicación bastante altos, 49%, 39%, 49%, 58%. Es decir, las jugadoras que estaban más aptas aeróbicamente también fueron capaces de someterse a mayores niveles de intensidad en la competición oficial. Algo similar ocurrió con la fuerza relativa. La fuerza relativa, las jugadoras que tiran mayor fuerza relativa también eran capaces de generar mayor cantidad de aceleraciones a alta intensidad. Lo mismo ocurrió con el tiempo en 10 metros, el tiempo en 30 metros, el tiempo en agilidad y el salto de contramovimiento. Es decir, estas pruebas físicas que nosotros em, buscamos em, fueron precisamente las que generaron mayor vínculo con las acciones de aceleración a alta intensidad en los partidos oficiales. Por lo tanto, las conclusiones más importantes es que los hallazgos de este estudio proporcionan evidencia de que el nivel de condición física se asocia con el rendimiento cinemático en partidos oficiales, particularmente las variables neuromusculares T10, T30, tiempo en agilidad, CMJ, se asocian bien con las aceleraciones, es decir, las deportistas que tienen mayor rendimiento en estas variables también generan mayor cantidad de aceleraciones a alta intensidad. Algo similar ocurrió con el rendimiento aeróbico. Las deportistas que tenían mayor consumo de oxígeno también fueron capaces de manifestar mayor rendimiento cinemático en partidos oficiales. Y además, la fuerza relativa y la resistencia intermitente se pueden utilizar como indicadores de rendimiento físico. Si estas variables se relacionan bien con la competición, la fuerza relativa y el rendimiento aeróbico intermitente son variables para discriminar deportistas que están aptas para la alta competencia. Y finalmente, el artículo 4, que habla sobre el rendimiento físico en competición y técnico-táctico por posiciones de juego. Ahora nos dedicamos solo a evaluar en la competición. Esta revista o este artículo fue publicado en la Sporteca Euro-American Journal of Sports Science, indexada en Scopus Quartil 3, y como se titula Differences and Physical and Technical Tactical Performance Between Playing Position in Female Soccer Players in FIFA Competitions. El estudio físico y técnico táctico en las distintas posiciones de juego de competiciones oficiales FIFA. Los principales problemas que les comentaba anteriormente, pero particularmente no existe literatura sobre las jugadoras de élite de fútbol chileno en términos de rendimiento técnico, físico y técnico y táctico. Los objetivos, identificar y analizar las diferencias en el rendimiento físico y técnico táctico entre las distintas posiciones de juego en jugadoras de fútbol femenino que participan en competiciones FIFA. Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y comparativo. Para este estudio analizamos 39 partidos oficiales organizados por la FIFA, incluyendo amistosos internacionales a las fechas FIFA, incluyendo los 3 partidos del Mundial de Francia y incluyendo también los partidos de repechaje olímpico y los partidos de Juegos Olímpicos. Entonces, una data importante, no menor, de partidos de élite con distintas selecciones alrededor del mundo. Para el análisis de cinemático o físico utilizamos las variables obtenidas por GPS. Y para el rendimiento técnico táctico utilizamos la plataforma Instat.
Para este estudio analizamos 5 defensoras centrales, 9 defensoras laterales, 5 mediocampistas, 4 delanteras, y en ese entonces el equipo estaba en el ranking 36 de 155 selecciones, el mejor ranking histórico de esta selección absoluta. Vemos que particularmente la distancia total recorrida, el player load, las aceleraciones, las desaceleraciones son significativamente distintas en las distintas posiciones de juego. No obstante, los análisis de post-hoc, que nos da particularmente qué posición es distinta con la otra, en cuanto al análisis técnico, podemos observar que particularmente la cantidad de pases, la efectividad de los pases, la cantidad de duelos y la efectividad de los duelos también son diferentes en las distintas posiciones de juego durante los 39 partidos. Entonces, en los análisis de post-hoc, vamos a ver particularmente qué posición es distinta con respecto a la otra en cuanto al análisis de GPS y en cuanto al análisis técnico-táctico. Como datos técnico-tácticos, cantidad de pases, efectividad de los pases para la toma de decisión, cantidad de duelos y efectividad de los duelos para la toma de decisión. Tenemos que particularmente en la distancia total recorrida, las atacantes son las jugadoras que manifiestan mayor rendimiento en esta variable. Algo similar con el indicador de carga. Las atacantes eran las que manifestaron mayores niveles de carga con respecto al resto de las posiciones de juego, mediocampistas, defensas laterales, defensas centrales. En cuanto a las aceleraciones, también las atacantes fueron las que manifestaron mayor rendimiento y algo similar ocurrió con las desaceleraciones. Con respecto al análisis técnico-táctico, las mediocampistas eran las jugadoras que significativamente dieron mayor cantidad de pases. No obstante, las defensas centrales fueron las jugadoras que dieron más pases con mayor efectividad. Bien, o sea, las mediocampistas generaban mayor cantidad de pases, pero fueron más efectivas las defensas centrales. En cuanto a la cantidad de duelos, las atacantes eran las jugadoras que generaban mayor cantidad de duelos. No obstante, las defensoras eran las jugadoras que generaban mayor cantidad de efectividad en sus duelos. Por lo tanto, tenemos distintos indicadores físicos por posiciones de juego y distintos indicadores técnico-tácticos por posiciones de juego. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque particularmente se ven diferencias significativas tanto en el nivel físico como en el nivel técnico-táctico, lo que refuerza la necesidad de considerar un enfoque posicional en el análisis de rendimiento. En segundo lugar, si bien las defensoras centrales fueron las jugadoras que manifestaron menores niveles de carga en GPS, sí fueron las jugadoras con mayor indicadores de eficiencia táctica. Fueron las jugadoras que manifestaron mayor efectividad en los pases y fueron jugadoras que manifestaron mayor efectividad en los duelos ganados. Las delanteras presentaron mayores índices de carga neuromuscular, no obstante, su tasa de efectividad fue menor. Y es importante considerar esto porque estas posiciones que están más expuestas a las demandas físicas, seguramente eso puede haber influido también en una menor toma de decisión a los momentos de ejecutar pases o de ganar duelos. Por lo tanto, estos hallazgos evidencian que no solo la carga física, sino también la eficiencia técnico-táctico varía por posición. Se refuerza la necesidad de planificar diferenciadamente por rol o por posición de juego, con énfasis tanto en los perfiles de carga y en las tomas de decisiones según el contexto para optimizar el rendimiento y reducir la fatiga o la lesión según las demandas específicas. Ya ir cerrando esta información, eh, hemos entregado distinta evidencia científica de perfiles de rendimiento. Una de las principales conclusiones es que cada posición de juego requiere un perfil físico y técnico táctico específico. El rendimiento físico presenta también una progresión clara desde las categorías sub-17 a equipo adulto, por lo tanto los elementos de maduración o los indicadores de madurativos son cruciales para desarrollar planificaciones a largo plazo y sostenibles. La condición física está estrechamente relacionada con el rendimiento durante los partidos. Veíamos que las jugadoras más aptas físicamente en las pruebas de condición física eran más aptas en las pruebas o mejor dicho, en la misma competición. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de transitar desde modelos generalistas hacia enfoques posicionales individualizados y contextualizados a la demanda real. Finalmente, tener una visión integral y progresiva del desempeño físico y técnico táctico, desde las categorías formativas hasta la élite, va a generar un proyecto sostenible en el tiempo. Por lo tanto,
Eh, Aquí tenemos algunas reflexiones finales, pero más que yo aportar las reflexiones finales, me gustaría que toda esta información ustedes la pueden llevar a un taller aplicativo. Eh, Les señalo a continuación el taller que deben de realizar. Bien. Este taller desarrollará de forma asincrónica, debe ser realizado en grupos de 4 o 5 estudiantes. Les señalo esto porque em, el profesor Navarro me preguntó de cuánto eran los grupos en el taller anterior. Bueno, ahora lo aclaro, de 4 a 5. El objetivo es que las y los estudiantes analicen datos físicos y antropométricos para construir un perfil físico-técnico ideal por posición y categoría, justificando sus decisiones con base en evidencia y criterios aplicados. Fase uno: análisis de datos por posición y categoría. Revisar y buscar en base de datos científica, puede ser Google Académico u otros. Vamos a corregir aquí. U otros artículos relacionados a la temática y seleccionar una posición: defensa central, volante extremo, y una categoría: sub 17, sub 20 o adulta. Extraer variables clave como estatura, masa muscular, velocidad, CMJ, aceleraciones, entre otras. Identificar valores predominantes o promedios representativos. 2. Construir un perfil físico-técnico ideal, revisar y buscar en la base de datos científica, Google Académico u otra, artículos relacionados a la temática y establecer valores ideales para esa posición y categoría, justificando cada uno. Complementar el perfil físico con elementos técnico-tácticos específicos del rol o de la posición. Reflexionar sobre cómo planificar o entrenar en función de ese perfil. Finalmente, la presentación audiovisual: grabar un video de máximo 6 minutos explicando posición y categoría elegida, datos analizados, perfil ideal propuesto, justificación de cada variable y aplicación práctica y las referencias bibliográficas que utilizaron. Se debe subir este video a YouTube en modo oculto, particularmente, o de forma pública, y enviar el enlace al correo rvillasecabcorta@gmail.com hasta el martes 10 de junio, 23 horas. Lo que se valora: interpretación de datos, coherencia del perfil ideal, justificación de las variables propuestas, aplicación práctica del perfil, claridad y formato de presentación y referencias bibliográficas. Bien, chicos, un gusto en saludarlos. Espero que, bueno, ya la próxima sesión nos vamos a encontrar en el mismo horario y les dejo un fuerte abrazo, éxito con los talleres propuestos, a aplicar el contenido entregado. Saludos.